Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de The Sixman, donde hoy regresamos con la guía de la NBA en el canal y este caso nos volvemos a trasladar a la conferencia que para quien no haya visto los últimos vídeos se lo dejaré por aquí arriba. Y en este caso nos vamos a la división central. No hay equipos que quieren tratar de ganar el anillo como puede ser Cleveland, equipos en ascenso como los Detroit Pistons e incluso equipos interesantes como los Indiana Pacers que a pesar de tener a Haliburton fuera durante toda la temporada pueden seguir haciendo una temporada más que interesante. Bueno, pues como os comentaba, hoy regresamos con la guía, hoy vamos a la conferencia y tenemos a una división central de lo más interesante. La verdad que son equipos curiosos, un poco como en el último vídeo de la suroeste, donde es verdad que eran equipos en circunstancias similares. En este caso son equipos con contextos bastante distintos, pero que al mismo tiempo también hay muchos equipos de aquí que van a tratar de competir, otros con mayor coherencia y otros sin un poco de sentido. Entonces ahora lo vais a ver porque creo que me vais a entender rápido en el sentido de que tenemos a los Chicago Bulls, que es un poco ese equipo que no sabe lo que hace, luego tenemos a Cleveland, claro, candidato al anillo, tenemos a Detroit, tenemos a Indiana y tenemos a Milwaukee. Equipos interesantes, equipos un poco de media tabla, por así decirlo, sobre todo estos tres últimos, aunque luego unos van a estar más arriba y otros más abajo. Cleveland, lo que os comento, máximo favorito, y Chicago, pues bueno, un auténtico desastre, ¿no? Entonces, vamos a ir directamente con Chicago, porque ya sabéis que lo estamos haciendo un poco por orden alfabético, la verdad, no por nada del otro mundo. Y entonces, Chicago. Chicago es un equipo complejo. Es un equipo complejo ya no solo de entender, porque creo que no es que ya no lo entienda nadie, simplemente es que todos ya estamos desesperados por el hecho de que no se trata de arreglar la situación y de escoger un rumbo que es al final lo que necesita el equipo. Y yo creo que el principal punto negativo de Chicago, que a pesar de que esta temporada han empeorado y van a ser peor, eso está claro, no ha sido tanto por mérito suyo, sino más por un poco la sucesión de eventos que ha llevado a que el equipo empeore, pero no es que hayan hecho una buena gestión en cuanto a recolectar pick o recolectar assets, porque la realidad es que, para empezar, los picks que veis ahí abajo son todos de Chicago. Chicago solo tiene picks sobre su futuro, no tiene picks de ningún otro equipo, y lo cual es un problema porque, sí, controlas tu futuro, pero el hecho de que hayas sido los últimos años muy mediocre y que no hayas por lo menos conseguido algún tipo de asset en cuanto a valor de pick me parece bastante lamentable. Y luego además es que, como veis ahí, es que Chicago es la mediocridad hecha en baloncesto, que es que en los últimos años lleva teniendo el mismo récord, pero el mismo récord de mierda, con perdón, pero 39-43 no te lleva a ningún lado. Y yo espero que este año por fin sean malos, es que les interesa muchísimo, además en este draft hay talento de ala y de interior, que es algo que les interesa muchísimo porque no lo tienen. Es verdad que tienen a Noah y tienen a Bucelis, pero les interesaría un talento diferencial en el ala más anotador y más ofensivo, que es lo que creo que va a haber en este draft. Y creo que lo pueden conseguir. En primer lugar, a ver, lo que digo, Mark Eversley tiene gran parte de culpa de esto, pero tampoco tiene del todo toda la culpa, porque también en Chicago hay cabezas más grandes y con más galones dentro de la organización que tampoco están haciendo las cosas bien. O sea, no es solo la culpa del general manager, aunque probablemente se coma la mierda a él y acabe siendo despedido, pero tampoco quiero defenderle porque tampoco está haciendo las cosas bien, pero me refiero que no es el único culpable de esto. Y luego Billy Donovan, que ya sabéis que yo en su momento cuando empezó el canal era muy crítico porque a mí el juego de Billy Donovan, desde que Chicago dejó de ser este Chicago que iba primero en el este y ya empezó a empezar en la mediocridad, el juego de los Bulls era horrible. Solo se basaba en isolations. Sin embargo, el año pasado, tras los movimientos donde ya se fue la Vin y tal, empezaron a jugar bastante bien al baloncesto, un equipo bastante coral, dando protagonismo a Josh Giddey como playmaker y corriendo un poco más a pista abierta. Creo que les benefició bastante y creo que eso, bueno, mejoró un poco mi idea sobre Billy Donovan, por lo menos en la NBA actual. Luego es verdad que en la universidad él fue muy bueno y de ahí que también ganara títulos universitarios. Pero lo que digo, es un equipo que tampoco tiene el mejor entrenador del mundo, tampoco creo que lo quieran tener. Aunque Billy Donovan, lo que digo, a la larga si consigue otro tipo de jugadores y llevas este juego que está haciendo, pues ganaría bastante respeto, por lo menos en mi cabeza. Y luego, al final, es lo que os digo, es que es un equipo que sin más, malo en defensa el año pasado, malo en ataque como veis ahí, en el rating defensivo y ofensivo, nada especial. Y al final, pues, es lo que hay. Chicago ganó 6 anillos en su momento, era un equipo increíble, con Michael Jordan, el mejor jugador de la historia para muchos, no me voy a meter ahí, pero que lleva muchos años sin hacer nada. Y tienen que empezar a hacer algo, y la mejor manera de empezar a hacer algo es siendo malos, cogiendo jugadores jóvenes y empezar de cero.
¿Por qué? Porque la plantilla que tienen está bien. Josh Giddey, Kobe White, Matas Buzelik, Patrick Williams y Vucevic. Es un quinteto inicial que, bueno, no está mal ni está bien. Pero bueno, luego tiene un banquillo con jugadores que también están bien. Es decir, Trey Jones, Ayo Dosunmu, Kevin Huerter, Isaac Okoro y Jalen Smith como segunda unidad. Y luego más de fondo armario, Jevon Carter, Dalen Terry, Noah Esengay, Julian Phillips y Zach Collins. El equipo está bien. O sea, tiene jugadores interesantes, pero son jugadores que no le van a dar un anillo. Chicago no va a ganar un anillo con Kobe White y Josh Giddey como sus piezas fundamentales. No lo va a ganar. Entonces lo mejor que puedo hacer es ser inteligente, aprovecharse del valor que tienen jugadores de este estilo como Kobe White y Josh Giddey, que van a poner muy buenos números, aprovecharse de si Vucevic pueden sacar por él aunque sea 2 segundas rondas, mover a Dosunmu si ven que no les interesa a la larga el futuro del equipo. Lo mismo con Trey Jones, que dio un muy buen nivel el año pasado, y un poco más de lo mismo con todos los jugadores de este equipo. Entonces, bueno, por repasar un poquito todos los jugadores al final, aunque también hay que repasar lo que os digo, la temporada que puede hacer Chicago, pues bueno, yo creo que van a ser más malos porque es una realidad también que han perdido talento con Zach LaVine, han perdido, sobre todo, habilidad de ganar partidos también perdiendo jugadores como Lonzo, y es verdad que tiene una plantilla con jugadores interesantes, lo que digo. Jevon Carter es un buen base suplente, bueno en defensa a su nivel, pero bueno, sólido en defensa y que bueno, a la larga puede ser un jugador interesante para tener de fondo armario para un equipo que quiere ganar un anillo, pero para un equipo como Chicago, bueno, como veterano no lo veo mal. Luego Dalen Terry al final, un poco como el caso de Julian Phillips, 2 jugadores drafteados que de momento no han tenido muchos flashes. Yo creo que Julian Phillips más, pero hay que ver. Yo no soy del todo fan de ninguno de los dos. Julian Phillips le puedo ver un poco más por su presencia física como un jugador medianamente interesante para el futuro de Chicago con fondo de armario, pero tampoco son los mejores del mundo. Sí que es verdad que luego también tienen a Noah Esengay, que creo que es una de sus piezas más interesantes a futuro y que tienen que darle mucho protagonismo. Le he puesto con la tercera unidad porque creo que no va a empezar teniendo una barbaridad de minutos, teniendo jugadores por delante en los alas como Buzelis, Williams y Okoro. Pero bueno, creo que a la larga, sobre todo tras el cierre, se puede ganar muchos minutos tras que Chicago mueva alguno de estos jugadores, que yo creo que los acabará moviendo, o ya es que directamente no les dará minutos y se los dará al propio Esengay, que creo que es que puede ser muy interesante para ellos, haciendo un combo un poquito de Buzelis y Esengay a la larga, porque es que al final es un tío que ha demostrado potencial, tanto defensiva como en el ámbito ofensivo, y sobre todo corriendo a cancha abierta, que es algo que también va a buscar mucho este equipo de Chicago. Creo que en ataque les puede aportar bastante, y en defensa al final es que es un jugador que no tiene, entonces creo que puede ser muy interesante para ellos. Y luego, un poco en la segunda unidad, tenemos jugadores, lo que os digo, interesantes. Es decir, tenemos a Trey Jones, por ejemplo, un tío que el año pasado llegó en un traspaso a su equipo. Yo pensaba que no iba a funcionar, o que no iba a jugar, porque es que tenían 150 bases. Y la realidad es que fue muy bueno. O sea, fue muy bueno, tiró bien de 3, fue un base muy seguro desde la segunda unidad. Y creo que se ha ganado un sitio en Chicago y me extrañaría que lo muevan. Pero tampoco es lo que os digo, o sea, no van a llegar a ninguna parte, pero es típico un jugador que entiendo que se lo quieran quedar, porque para sacar una segunda ronda prefieres quedártelo y tener un jugador que te gusta en el equipo y que, bueno, estos próximos años, a pesar de que vais a ser malos, esté en tu equipo. Que eso lo entiendo, y es un poco el mismo caso con Ayo. Es decir, a mí me encanta, ya lo sabéis, tuvo un año increíble hace 2 temporadas. La temporada pasada no fue la mejor entre algunas lesiones y que no encontró su tiro. Se atascó un poco su evolución, pero creo que este año, si consigue tener una bounce back season, puede ser un jugador muy interesante. Lo malo es que es uno de los jugadores con más valor dentro de Chicago, más que nada porque es un tío que puede poner la pelota en el suelo y que más o menos tiene capacidad two-way, y que al final es bastante bueno jugando al baloncesto, y que en el buen contrato que está, algún que otro equipo contender podría buscarle como pieza joven, de momento barata, pero que le puede dar buen nivel desde el banquillo y no dar mucho valor por él. Y no creo que Chicago esté del todo cerrado a darle. O sea, yo creo que si llega una oferta más o menos buena, le incluirían en un traspaso. Y luego tenemos jugadores que son veteranos, que son interesantes, como el propio Kevin Huerter o Zach Collins, o incluso ya voy a meter a Jalen Smith, ¿vale? Que son 3 jugadores interesantes. Kevin Huerter y Zach Collins jugaron bastante bien cuando llegaron a Chicago. Tienen malos contratos, pero ambos son expirings, entonces yo entiendo que se quedarán en Chicago, aportarán veteranía, aportarán minutos más o menos de calidad, y yo creo que se quedarán, porque además se ve que han encajado bien en la franquicia y supongo que se los quedarán quedar. Y luego Jalen Smith y Okoro, por ejemplo, son 2 jugadores que son interesantes, cada uno con sus aspectos. Yo creo que Jalen Smith es un jugador como Ayo muy interesante, que pueden sacar valor por él en el cierre. No creo que una primera ronda, pero varias segundas o una primera mala no me extrañaría. O sea, es un pivot bastante sólido en defensa, pero que puede jugar de 4, puede jugar de 5 y es muy móvil, tira bien de 3. Yo creo que eso para un equipo que trate de ganar un anillo es bastante barato. Creo que cobra unos 8 millones y pico, o 9 millones de dólares más o menos. Creo que puede ser muy interesante y no me extrañaría que lo muevan. Por eso os digo que al final
es un equipo que no va a parar a ningún sitio y lo mejor es que vendan los jugadores que tienen en el fondo de armario, más que nada porque tienen jugadores interesantes con buenos contratos y que pueden sacar valor por ellos, y es una realidad. Y un poco lo mismo con Okoro, lo que pasa es que con Okoro creo que como vienen de no hacer su mejor temporada, van a querer darles minutos. Le he puesto como suplente, pero no me extrañaría que sea el titular por delante de Patrick Williams, pero bueno, teniendo en cuenta que van a ser malos, yo entiendo que le van a volver a dar una oportunidad más a Patrick Williams como titular, aunque no se la merezca. Entonces... Bueno, pero lo que digo, creo que le van a dar minutos y creo que le van a querer renovar ellos para tenerla a la larga y ver un poquito si les puede funcionar o no. Y luego ya pasando al quinto titular, pues al final es que tenemos a Vucevic, que el año pasado la verdad que fue mejor de lo que había sido la anterior temporada, pero se ve que en la NBA ahora mismo no tiene valor real. Es verdad que algún equipo podría hacer una apuesta por él y le funcionaría mejor que seguro que algún otro contrato malo que tienen, pero el hecho de ese expiring y tal, yo creo que ningún equipo va a querer contratarle por él, o sea, traspasar por él, más que nada por el hecho de saber que si no Chicago, lo más probable es que o le corte o si no la acabe vendiendo por una segunda, como mucho, o le corte y luego salga al buyout market y algún equipo contender le coja. Por eso creo que si Vucevic sale al buyout market, que es una probabilidad real, no me extrañaría que entonces algún equipo diga, joder, como yo no me lo voy a llevar, porque entonces se lo van a llevar los Lakers o los Warriors o los típicos de turno que siempre se llevan estos jugadores, pues para eso métete tú antes en la puja, rollo Memphis, imaginaos si KCP está jugando mal y por una segunda y KCP es que a lo mejor te lo llevas y va a ser mejor que estar jugando con, yo que sé quién, Jack Landale, es que va a ser mejor. Entonces, lo que os digo, creo que a pesar de no ser el mejor jugador, puede seguir aportando un equipo, por lo menos ofensivamente hablando, de momento sigue siendo más o menos decente. Además, el año pasado no se le vio del todo lento. Y luego ya por repasar un poco a las tres joyas de la corona, voy a repasar primero a lo que es Josh Giddey, porque ha firmado una renovación, 4 años, $100 millones. Yo la veo bastante bien, la verdad, la veo acorde a su rendimiento. Tenía miedo de que le pagaran 30 kilos. Yo le habría pagado un pelín menos, 21 o algo 20. Pero bueno, entiendo que Josh Giddey quería los 100 kilos. No lo veo mal, al final te ha salido bien la jugada de que ha jugado bien esta segunda parte de la temporada. Y entiendo que quieras apostar por él, porque al final es un jugador interesante y que Josh Giddey en ese contrato, si hace una buena temporada este año, y promedia unos 16, 17 puntos y unos 8 rebotes y 8 asistencias, el año que viene, si tú quieres, en verano, cuando le queden 3 años de contrato, le puedes mover y va a tener valor. Porque algún equipo va a querer un playmaker como Josh Giddey para poner en su equipo si no lo tiene. Y lo que os digo, no me parece un mal movimiento porque es un contrato traspasable que al final es lo que le ha perjudicado un poco a Chicago estos últimos años. Y luego ya tenemos, sobre todo, a mis dos jugadores favoritos de este equipo y los dos mejores, para mí de manera clara, que son Coby White, mejor jugador de este equipo. Es verdad que lo desperdiciaron mucho el hecho de no traspasarle porque tenía el mejor contrato de la NBA y no le traspasaron. Ahora es un contratazo, 12 millones, pero es expiring. Yo aún así creo que le tendrían que mover porque si le renovas tienes que pagarle 30 kilos y no le vas a pagar 30 millones a Coby White. Unos Chicago Bulls que no le tiene sentido que le usen. Entonces lo mejor es que le muevas, saques 2 primeras rondas y algún jugador joven interesante y ya que el otro equipo vea qué hace con su agencia libre. Un poco el caso de Austin Reeves en los Lakers, es decir, o los Lakers se comen su contrato de 30 kilos o más por temporada, o lo mueven, sacan valor por él, o cogen otra estrella con contrato ya, y que el otro equipo ya lidie con la agencia libre. Creo que es lo que tiene que hacer Chicago. Y luego Vucevic, que al final es ahora mismo su jugador más interesante, su jugador promesa, su jugador futuro. Hay que ver qué potencial alcanza. Ya lo he dicho muchas veces, ¿yo le puedo visualizar como All-Star? Sí. También tiene que demostrarme que puede ser All-Star, también. Porque al final no es lo mismo demostrar eso en un equipo ahora como Chicago, que va a ser horrible, que un equipo un poco más interesante que trata de hacer cosas. Aún así yo creo que tiene potencial. Tampoco creo que vaya a ser un jugador del NBA nunca. Me encantaría, porque me parece súper interesante, pero no le veo del todo todavía esa evolución ofensiva. Por eso he dicho que lo tiene que demostrar, pero aún así tiene jugadores interesantes como Isingate, como Vucevic, tiene jugadores de equipo como Dosunmu y Trey Jones, pero al final tiene jugadores por los que tiene que sacar valor. Y por favor, espero que lo haga Chicago porque tiene que ser malo, de verdad que tiene que ser malo. Porque me encantaría ver, por ejemplo, en este equipo un jugador como Cameron Boozer. Sería perfecto, un jugador interior que no tienen, que podría jugar de falso 5, podría jugar de 4 con Vucevic de 3. Creo que sería súper interesante para ellos. O, por ejemplo, un guard como Darren Peterson, que fuese la superestrella del equipo y fuese el próximo Michael Jordan. Creo que sería lo mejor para ellos, la verdad. Vamos a pasar ahora a hablar de los Cleveland Cavaliers. Y es que Cleveland tiene una temporada ante ellos muy interesante, donde se vuelven a plantar como máximos favoritos del este. Para mí, el año pasado creo que nos sorprendieron a todos, empezaron imbatibles, luego fueron un poquito abajo y no terminaron la temporada de mejor manera, aunque aún así hicieron un récord increíble de 64-18. Pero es un equipo que ha hecho buenos movimientos este verano. He de darle un shout importante a Mike Gansey. Creo que ha hecho un bastante buen trabajo teniendo en cuenta los limitados que estaban en el apartado económico. Es verdad que es difícil porque es un equipo que está ya por encima del segundo Apron, metidísimo hasta el fondo. Creo que está 17 o 18 millones por encima. O
sea que para salir de ahí es que tendrían que mover o a DeAndre Hunter o a Jarrett Allen o a Max Strus y no recibir nada a cambio, o mover a un Garland y recibir muy poco dinero a cambio. Entonces no creo que lo van a hacer, yo creo que ya directamente van a ir hasta el fondo de esa temporada con todo. Y ya si ven que esta temporada no ganan a pesar de haber pagado un impuestazo bestial por el segundo apron, entonces yo ya creo que el verano que viene sí que harán cambios y sacrificarán una de estas piezas porque no podrán seguir pagándoles. Yo creo que sacrificarán a un ala de DeAndre Hunter o Max Strus y ya le darán muchos minutos de Jalen Tyson, que ahora iremos con eso. Y aún así también resaltar el hecho de que tienen a Kenny Atkinson, uno de los mejores entrenadores de la NBA. Yo creo que cualquier persona que siguiera un poco la NBA ya sabía o se oían rumores de que cuando él era asistente, bueno, ya lo hizo en su momento con Brooklyn, que hizo un trabajazo una temporada, pero luego todos estos años que ha sido asistente de Steve Kerr en los Warriors, no se paraba de oír siempre rumores de que todos los equipos de la NBA le querían. Al final acabó decidiéndose en 2025 por ir a Cleveland y le salió increíble la jugada, tanto a la franquicia como a él, porque se ha ganado un respeto ya increíble dentro de la NBA y es muy complicado que ya nunca vuelva a ser head coach, teniendo en cuenta el gran rendimiento que saca siempre a sus plantillas. Entonces, ¿qué plantilla tiene Cleveland? Bueno, además de pasar que Cleveland lo único malo que tiene es que no tienen casi assets, o sea, tienen 3 primeras, 4 segundas y 2 pick swaps, pero es que las primeras ya ninguna está pasable por la Stepien Rule, o sea, van bastante ajustaditos en ese tema. Y bueno, además repasar que es que Cleveland fue el mejor ataque y la octava defensa, y creo que este año han reforzado la defensa, lo cual es top, porque eso los va a hacer un equipo aún más completo de lo que ya lo eran. ¿Y qué equipo tienen? Pues bueno, ya lo sabemos todos. Tienen un quinto titular fantástico con Garland, Mitchell, Strus, Mobley y Allen, que me parece increíble. O sea, además mucha gente siempre dice que Strus, no sé, Strus es buenísimo y en este equipo tiene muchísimo sentido, ahora iremos ahí. Pero luego tienen una segunda unidad muy interesante. ¿Por qué? Porque tienen a Alonso, a Sam Merrill, a DeAndre Hunter, a Dean Wade y a Thomas Bryant, que le han fichado ahora de última hora y le han podido meter en la guía, y me ha gustado mucho el fichaje. Y luego tenemos a Craig Porter Jr., a Tyrese Proctor, a Jalen Tyson, a Larry Nance, y luego a este jugador que he puesto aquí. Hay veces que sabéis que pongo un jugador con asterisco porque es un jugador two-way, que creo que va a tener bastantes minutos, pero es que este año los Cleveland Cavaliers tienen a 2 jugadores en two-way, tienen a Luke Travers y a un chaval que se llama Naquan Taylor o algo así, no lo conozco, la verdad. Y bueno, a Luke Travers sí que le conozco, es un buen tirador. Lo que pasa es que no sé quién de los dos va a tener más protagonismo esta temporada. Entendería que sobre el papel Travers, porque es el jugador que ha tenido más recorrido con la franquicia las últimas 2 temporadas, que ya ha estado ligado a ellos. Pero bueno, no lo sé, así que no me he decantado por ninguno de los dos, pero bueno, ya os lo dejo por ahí dicho. Y lo que digo, es una plantilla muy buena que ha hecho 3 incorporaciones, bueno, 4, mejor dicho. Ha hecho a Alonzo Ball, a Thomas Bryant, a Larry Nance Jr. y a Tyrese Proctor. Pero creo que son 4 incorporaciones, sobre todo las 2 principales, que son Alonzo Ball y Thomas Bryant, que son muy interesantes, ¿vale? ¿Por qué lo digo? Pero bueno, para empezar, de hecho no, voy a empezar por abajo. ¿Por qué? Porque Tyrese Proctor también me parece una incorporación muy buena, porque creo que es un jugador que el molde que a la larga se puede buscar de él, que es realista a mi gusto y que puede ser muy interesante, es Lonzo. El Lonzo actual. Mucha gente le comparaba con Derrick White en el draft. Yo os decía que tampoco tanto, porque le veo un buen jugador en cuanto a toma de decisiones, pero tampoco le veo que un jugador que ofensivamente hablando vaya a poder pegar ese salto que ha pegado Derrick White ya, que es también un jugador que en ataque aporta muchísimo. Y sí que le veo más como ese buen pasador que toma buenas decisiones, pero que tampoco nunca va a ser un fantástico jugador en ataque, pero que sí que puede ser un buen jugador sin balón a pesar de ser base, es decir, Lonzo. Y me gusta mucho que hayan fichado a Lonzo, no solo por eso, sino porque también va a poder enseñar mucho a Tyrese Proctor. Creo que va a aprender bastante de él y creo que puede ser un molde interesante sobre el que trabajar a futuro para tener un jugador como él, que es que le van a tener un contrato baratísimo y puede a la larga ser muy interesante para ellos, incluso aportarles ya. Y luego tenemos jugadores en la tercera unidad que también son muy interesantes, como Larry Nance. El año pasado en los Hawks, cuando jugó, porque no jugó casi, pero cuando jugó, fue muy bueno. Y no sé si este año va a mantenerse sano, es una incógnita, pero bueno, antes que tener a Tristan Thompson, por mucho que haga equipo, es mejor que esté Larry Nance, porque creo que es un jugador mucho más moderno, mucho más interesante para tener en tu equipo, y si está jugando bien y sano es que te va a dar mucho mejor rendimiento que un Tristan Thompson. Y luego por repasar, es que tienen 2 jugadores también en la tercera unidad que me parecen interesantísimos. Por uno, Craig Porter Jr., que me parece buenísimo, ese tío es muy bueno, y me encantaría que este año, tras la salida de Ty Jerome, tenga más protagonismo desde el banquillo, y yo creo que lo va a tener. Tampoco creo que tenga muchísimos minutos, porque hay talento en la segunda unidad, ya hay jugadores a los que hay que darles minutos, porque también está Jalen Tyson, que al final Jalen Tyson es un tío que no paro de leer que en Cleveland le quieren dar bastante protagonismo desde la segunda unidad de esta temporada. Eso no sé si significaría que
entraré un poco en ese rol de Dean Wade como segundo forward del equipo. No lo sé, porque Dean Wade es un chaval que es bueno, que tiene también galones dentro de este equipo. Entonces no sé, pero se dice mucho que Jalen Tyson quieren darle muchos minutos esta temporada. Entonces os lo dejo ahí porque es verdad que es un jugador completo, que tiene un muy buen físico y que tiene un muy buen tamaño y que tiene buena presencia. Y yo creo que si me encuentras un lanzamiento de 3 con lo que te va a aportar físicamente, puede ser muy interesante para los Cavaliers, pero claro, no sé si va a encontrar tantos minutos, pero así lo que os digo, es un jugador interesante y que hay que tenerle en cuenta. Y luego ya pasando a la segunda unidad tenemos, en primer lugar, a Thomas Bryant, que lo quiero repasar porque es que me parece un buen fichaje. Al final no han tenido ningún pick de confianza desde el banquillo esas últimas temporadas y creo que les puede dar bastante buen nivel. O sea, un tío que espacia el campo es perfecto para ellos desde el banquillo. Es verdad que luego Thomas Bryant es el mejor defensor, pero le hemos visto jugar unas finales de la NBA y bastante bien. Así que, oye, Cleveland es un jugador más, interesante para tener en el banquillo. Lo que digo, mucho mejor que Tristan Thompson, y me alegro que por fin tengan un big, que tampoco necesitan tener un súper suplente, pero, joder, Thomas Bryant es un buen jugador para tener en el banquillo y darle 15 minutos por partido. Y luego tenemos lo que digo ya de Dean Wade, un buen jugador, versátil, bastante más móvil de lo que parece y muy alto, pero que lo que también digo, no sé si va a tener tantos minutos este año por lo de Jalen Tyson. Y luego tenemos, sobre todo en el backcourt, tanto a Lonzo, que me parece un fichaje increíble, o sea, les va a dar muchísimo, porque que Lonzo pueda jugar en el backcourt con Garland y Mitchell, pero que te dé ese playmaking que no te podía dar Okoro, que te dé esa inteligencia que no te podía dar Okoro, que es la que te la juegas, porque no sabes si se va a lesionar o no, pero que me parece una muy buena apuesta, porque si te sale bien, es que es el fit perfecto para poner al lado de Garland y Mitchell cuando no esté jugando uno de los dos. De verdad que me parece fantástico el fichaje y creo que va a subir muchísimo si juega su nivel competitivo. Y luego tenemos a Sam Merrill, que es un muy buen tirador, bastante clutch además, y que se va a hacer más cosas en el campo. Por eso hay que, yo creo que mucha gente se lleva las manos a la cabeza con su renovación, pero yo creo que fue una buena renovación. O sea, un contrato de 9 millones actualmente en la NBA es un muy buen contrato, y un tío como Merrill yo creo que se lo merece y vale la pena. Entonces me parece que ha sido un bastante buena fichaje por su parte. Y luego DeAndre Hunter, que yo creo que a día de hoy es uno de los máximos favoritos para el premio a Six Man of the Year. Y no me extraña. O sea, el año pasado hizo una temporada estratosférica en ataque con los Hawks y yo creo que este año va a volver a repetir. No sé si a esos niveles de anotación en cuanto a estadísticas, pero sí que creo que en cuanto a impacto va a ser muy bueno. Además, yo creo que el año pasado tuvo un fit bastante bueno con los Cavaliers desde que llegó. Entonces, vamos, yo creo que tiene bastante sentido con ellos. Y luego ya pasamos al quinto titular, que para empezar, empiezo con Strus porque es lo que os dije. O sea, Strus me parece que es un fit muy bueno en este equipo, porque es un tío que sabe pasar muy bien la pelota y sabe leer muy bien el juego. No solo tira, ¿vale? Strus hace muchas cosas más sin balón y con balón que a veces no se aprecian, y creo que eso favorece muchísimo a la movilidad con balón del equipo y al flujo del juego. Y lo que os digo, es una cosa que me parece que siempre pasa desapercibida, pero creo que Strus de verdad que hace muchísimo para este equipo, es un poco el glue guy, y creo que de verdad es muy top. Y luego ya tenemos pues a los Jarrett Allen y Mobley en el frontcourt. A ver, Jarrett Allen, ya lo he dicho yo siempre, que para mí, de todo el equipo, creo que va a acabar siendo el más prescindible. No porque no sea bueno, de verdad que es buenísimo. Lo que pasa es que es un tío que perjudica un poco a Mobley en cierto sentido, y creo que al final eso lo va a acabar pagando siendo traspasado, pero no quita que siga siendo un muy buen interior. Y Mobley al final, es que creo que este año va a hacer una temporada estratosférica. Ya lo he dicho muchas veces, así que no lo voy a repetir, pero vamos, que tiene toda la pinta de que su equipo quiere que sea mucho más protagonista en ataque y que sea lo más probable el primer anotador por encima de Mitchell, porque Donovan siempre deja un poquito la tostada a los demás en la temporada regular. Entonces yo creo que va a hacer una temporada increíble. O sea, yo creo que Van Mobley va a ser equipo del NBA, y cuidado porque va a pegar un salto, yo creo que bestial. Además de que hay que ver, sobre todo si tira bien de 3, que esto es bastante responsabilidad suya. Y luego ya cerramos con el backcourt, que tenemos a Garland, jugadorazo, ya sabéis que a mí me encanta, pero que tiene que seguir encontrando su fit de Donovan Mitchell. El año pasado jugaron mejor juntos, mucho mejor, lo mejor que lo han hecho hasta ahora, pero pueden seguir mejorando. Sobre todo ambos pueden seguir mejorando en defensa y pueden seguir mejorando en cuanto a no siempre ser tanto a veces como una jugada tú, una jugada yo, una jugada tú, una jugada yo. Que sigan jugando ese juego que hicieron al principio de temporada, más de yo soy Garland pero puedo correr a la esquina en un contraataque, soy Mitchell y no tengo que estar siempre con la pelota en las manos, también puedo cortar a canasta, mientras que está haciendo un pick and roll Garland con Allen. En plan, que sigan sabiendo hacer cosas sin balón ambos y que no se preocupen siempre tanto por tener la pelota. Creo que eso, si lo consigue hacer Kenny Atkinson cada vez más, vamos, es que Cleveland es que es uno de los mejores equipos de la NBA. O sea, yo creo que es el máximo favorito del este y uno de los que más, sin duda, de la NBA. Todo esto dicho, ¿vale? Vamos a pasar a hablar ahora de los Pistons. Unos Pistons que el año pasado salieron de la miseria y tuvieron un incremento de 30 victorias, lo cual es una barbaridad porque son más del doble de las que consiguieron hace 2 años, cuando fueron el peor equipo de la historia de la NBA, y que acabaron sextos, lo cual es un éxito ya no solo por entrar a playoffs, sino porque encima ya es que te saltaste el play-in incluso.
fueron muy entretenidos de ver el año pasado. Es un equipo que tuvo un trabajo detrás impecable. Para empezar, repasar ahí un poquito que a Trajan Langdon, que antes... que antes era el... Bueno, no era el general manager, pero era uno de los ejecutivos y asistentes de general manager de los Pelicans. En este caso se está diciendo que va a ser el nuevo general manager de los Pistons, pero bueno, de momento no se sabe del todo, entonces le he puesto con asterisco, pero bueno, para que lo tengáis en cuenta. Y luego tenemos a Jay Bickerstaff, que es lo que quería llegar. Para mí uno de los grandes personas a los que se le debe un poco acreditar todo el mérito de la temporada pasada. Al final, muchas veces hay entrenadores que te dan ese rendimiento para ganar un anillo, pero a veces hay entrenadores que no es por aquí tampoco criticar a Jimmy Bickerstaff, pero lo pudimos ver en Cleveland y a lo mejor lo volvemos a ver en los Pistons y no pasa nada. Pero también se necesitan estos entrenadores que sean entrenadores que creen cultura, que saquen a los equipos de esos malos ciclos y los vuelvan a hacer competitivos. Y a lo mejor Bickerstaff luego nunca es ningún entrenador que te pueda hacer campeón de la NBA porque le falta eso, pero eso no quita que sea un floor racer y que sea un buen entrenador, y creo que es un tío sólido que además le gusta crear equipos sólidos en defensa, y creo que el año pasado además lo consiguió en Detroit, un equipo que tuvo un rating defensivo del 11º de la NBA, que está muy bien, de 103,1 por cada 100 posesiones, de verdad que está muy bien. Y lo que digo, al final Detroit, no sé si va a ganar su cuarto anillo esta temporada, seguro que no, pero tiene futuro. Saben lo que están haciendo y están trabajando bien, tienen un buen asset de picks todavía, pueden hacer cosas. Yo creo que pueden hacer cosas, tienen movimientos por delante. Es un equipo que tiene posibilidades y que, vamos, para mí es muy interesante y hay que tenerle un ojo muy echado porque ojo con Detroit. O sea, ojo con Detroit porque yo creo que este año hay equipos en el este que se están viendo muy interesantes, como los Hawks, como los Magic, como los Knicks, como los Cavs, pero ojo con Detroit, porque es que Detroit a lo mejor es un poco el nuevo Indiana en el sentido de que Indiana siempre ha sido bueno y aún así nunca se ha tenido del todo en cuenta, y yo creo que Detroit el año pasado fue increíble. Este año va a mejorar mucho, estoy seguro que va a mejorar mucho, pero nadie todavía le está metiendo en la conversación con los tops, y yo no digo que vaya a pelearse el top 1 de la conferencia con los Cavaliers, pero creo que va a estar bastante más arriba, por lo menos en cuanto a récord, de lo que lo ha estado este año, y yo creo que va a estar en las 50 victorias, vamos, casi seguro. ¿Por qué lo digo? Porque tiene una plantilla que es verdad que ha perdido alguna pieza, pero sigue siendo muy buena. Tenemos a Kit Cunningham, superestrella de la NBA. Jaden Ivey, recuperado de la lesión. Asar Thompson, que ahora iremos con él, pero ya sabéis que estoy súper ilusionado. Tobias Harris y Jalen Duren, con una segunda unidad donde está Marcus Sasser. Dos incorporaciones nuevas y muy positivas como Caris LeVert y Duncan Robinson, Ron Holland y Isaiah Stewart, y luego una tercera unidad con Charles Lanier, Javonte Green, Bobby Klintman y Paul Reed. El jugador que veis ahí, ¿vale? Con incógnitas, es un jugador que de momento no está dicho. ¿Por qué? Detroit en principio iba a fichar a Olivari, que es el jugador que estuvo en los Lakers en la G-League la temporada pasada y que tuvo un par de buenas actuaciones en el primer equipo, y le iba a fichar, pero al final han hecho lo típico de le ficho y luego te rescindo, pero para tener tus derechos de la G-League y que ahí le tengan control, que lo veo guay para ellos. Pero, ¿por qué se está diciendo esto? Porque Detroit se está viendo con la posibilidad de poder ir a fichar al mercado de nuevo a Malik Beasley, lo cual sería increíble para ellos. Si consigue Detroit fichar a Malik Beasley en la agencia libre, porque todavía está libre ahora Malik y hay muchos equipos interesados en él, pero entiendo que si Detroit, que es de los pocos que le puede pagar bien, además le da la posibilidad de regresar al equipo donde él ya sabe que fue bueno y le van a pagar bien, porque saben que se lo merece. Ojo, cuidado, porque entonces bajarías aquí a Sasser un poco más abajo, pondrías a LeVert como falso base, que el año pasado en Cleveland hizo de falso base muchísima parte de la temporada y lo hizo muy bien, entonces creo que no habría problema en ese sentido. Además, Ivy también puede jugar de base cuando no esté Kate, o sea, que no pasa nada en ese aspecto. Y tendrías un banquillo potentísimo con Caris LeVert, Malik Beasley, Robinson, Ron Holland y Isaiah Stewart. Pero por repasar un poquito, ya sabéis cómo me gusta desde abajo, al final tienen un poco Chase Lanier, que ya sabéis que me gustaba mucho en la universidad, súper tirador, que creo que puede ser a la larga muy interesante para ellos, pero que teniendo en cuenta todos los que han fichado este año, entiendo que no tendrá tanto protagonismo. Bobby Klintman, que el sueco, pues bueno, en el draft yo tenía bastante interés en él, pero bueno, entiendo que todavía está bastante verde y que no va a tener mucho protagonismo. Y luego Javonte Green, que me parece un jugador interesante para tener en el equipo como ala, un poco undersized, pero es un tío que juega duro y que es muy atlético, o sea, que le veo interesante para tener en el fondo de armario, porque es un perfil muy distinto, por ejemplo, a Duncan Robinson, y lo que digo, está bien tenerle, porque creo que puede darles minutos, por lo menos buenos en temporada regular. Y luego Paul Reed, que no soy su mayor fan, pero bueno, entiendo que le han fichado por el buen contrato por el que lo han fichado, más que nada porque luego tienen un contrato traspasable. Todo esto dicho, ¿vale? Pasamos a una segunda unidad, a mi gusto, potentísima. Es decir, Marcus Sasser, ya sabéis que me encanta, un tío que tiene un carácter bestial, pero que tiene
es uno, yo lo digo siempre, o sea, de verdad que me parece que es uno de los mejores jugadores de catch and shoot de toda la NBA. O sea, llegan puntos que me parece hasta exagerado lo bueno que es, y a veces el poco juego que tiene. Entiendo que al final es lo que hay y que prefieren tener al lado de Cade Cunningham un jugador como Duncan Robinson, que tiene experiencia, que es un gran jugador también moviéndose sin balón y no solo recibiendo el catch and shoot, donde a veces le falta saber que es bueno, pero no tanto corriendo sin balón, simplemente recibiendo y tirando. Y que sobre todo el problema que tiene es un poco bajito y que al final, lo que digo, prefieren tener al lado de Cade alguien con más tamaño, y si no es con alguien con más tamaño, que sea un jugador como Ivy, que es buenísimo. Entonces, lo que digo, lo entiendo, a veces me da pena, pero bueno, es lo que hay. Y luego tienen jugadores potentísimos como Caris LeVert o Duncan Robinson, que han fichado en la agencia libre. Creo que 2 contratos que además muy buenos, con mucho sentido, que a la larga no van a ser perjudiciales para ellos en el apartado económico. Y que es que son 2 jugadores que les vienen como anillo al dedo. Caris LeVert, ya lo dije, no es mi jugador favorito, nunca lo ha sido, pero es que es un tío que seguro que va a funcionar en Detroit, es que estoy seguro, porque es típico tío que se va a crecer en un entorno como Detroit, donde le van a pedir que sea el sexto hombre, que le van a pedir que cree un poco para los demás, que anote, que haga su juego. Es perfecto para Caris LeVert, de verdad, nunca me ha gustado mucho, pero es perfecto para él, es que estoy seguro que va a hacerlo bien. Y luego a Duncan Robinson, que ya lo he dicho siempre, para mí ha sido el gran infravalorado de Miami estas temporadas, de verdad que un tío que siempre tuvo un año que fue bastante malo, pero sin quitar ese año, es que siempre ha sido un tío muy sólido, que sabe jugar muy bien al baloncesto, que sabe poner la pelota en el suelo mucho mejor de lo que parece, y que no es solo un tirador, y que tiene una muy buena toma de decisiones, y que creo que en un equipo como Detroit, un tío que ha estado 2 veces en las finales de la NBA, siendo titular, de verdad que es que creo que va a tener un rol importante, le van a dar minutos, y que es un grandísimo tirador para tener el banquillo para Detroit, porque es que de verdad, es que es un tío con experiencia y que es muy bueno jugando al baloncesto. Y luego tenemos a Ron Holland, un tío que confían en él muchísimo y no me extraña, un potencial enorme, una bestia, de verdad que un jugadorazo. Y luego a Isaiah Stewart, que es un poco, está encarnando lo de los Bad Boys de nuevo, de verdad que es un bicharraco para tener en el banquillo. A mí ya sabéis que también me gusta mucho porque es un tío que juega duro, pero que quitando lo del hecho de que las peleas y tal, de verdad que es un tío muy sólido, que defiende bien, que tira más o menos bien de 3 y que puede jugar de 4 y de 5, lo cual también te da versatilidad en ese aspecto. Aunque me gustaría que Detroit pudiese mover a lo mejor a Paul Reed en el cierre por algún que otro pivot más sólido y más 5-5 para poder tener en caso de que se lesione Duren, porque si se lesiona Duren, veo bien que Isaiah Stewart sea el titular, pero creo que como Paul Reed de 5 les falta bastante y creo que poder fichar, yo que sé, moverle por un Nick Richards de turno, que es un pivot sólido, típico 5 que pone presión sobre el aro y ya está, creo que sería interesante para ellos. Entonces, creo que es una segunda unidad muy completa que va a hacer de Detroit un equipo muy peligroso, pero que sobre todo lo que es peligroso es ese quinteto titular que a mi gusto asusta, porque es potentísimo. O sea, tengo que empezar por Cade. Ya sabéis que estoy dejando la estrella para el final, pero tengo que empezar por Cade. O sea, Cade el año pasado fue increíble. O sea, increíble con mayúsculas. Fue una locura de jugador. De verdad creo que demostró un nivel astronómico. O sea, la temporada de Cade el año pasado demuestra que es uno de los mejores 15 jugadores de toda la NBA. O sea, futuro base y futura estrella de Estados Unidos. Es un tío que controla los tempos, que ya se está convirtiendo en un anotador a 3 niveles, que es bueno en defensa, que tiene envergadura, que es alto, es que lo tiene todo. Lo tiene todo para triunfar y yo creo que este año va a seguir mejorando. O sea, es que lo tiene todo para seguir mejorando porque además es un tío que se le ve que va a lo suyo. O sea, no se mete en polémicas ni en cosas de redes sociales, va a lo suyo, va a su vaina, va a jugar al baloncesto y destella a todo el mundo con su juego. De verdad que creo que tiene mucho futuro, De verdad que lo pienso, creo que... O sea, bueno, obviamente tiene mucho futuro. O sea, tampoco quiero sonar aquí... Obviamente tiene mucho futuro, pero que creo que tiene más futuro de lo que parece. Ya no es solo... O sea, le veo alcanzando niveles de mejores... De primer equipo en NBA. De verdad lo pienso, creo que tienen aquí una joyita increíble y vamos, es que creo que Cade, el techo para él es el cielo, directamente. Y luego tenemos jugadores interesantes también en el quinto titular, como es Tobias Harris, que es, la verdad, muy buen veterano para ellos. Yo ya lo dije el año pasado. En equipos como Detroit, ¿vale? Porque yo lo vivo mucho con Charlotte, no es un gran mercado. Entonces, cuando hay jugadores que quieren venir a tu equipo, si al final tú les estás pagando dinero que te puede parecer un poco más para otros, pero si tú lo tienes y no quieres gastarlo en otros jugadores y le pagas durante pocos años para que durante esos años esté en tu equipo, te ayude, pero que no te perjudique a la larga, como han hecho con Caris LeVert o Duncan Robinson, y te van a subir mucho el nivel competitivo porque lo van a hacer, hazlo, porque al final eso vale oro para equipos como Detroit. Y Tobias Harris el año pasado quiso jugar allí,
y jugó a muy buen nivel. Y este año creo que va a seguir jugando a buen nivel, les va a dar buena veteranía. Al final es un tío que, ya sabemos todos quién es Tobias Harris, pero si es el jugador que era decepcionante, porque lo era, en los Philadelphia 76ers, pero un equipo como Detroit es muy útil. Entonces creo que este año, además, no teniendo tanto peso de anotación, porque va a haber ya jugadores como Ivy, jugadores como Levert, como Robinson y también como Malik, si lo fichan, va a poder quitarse un poco peso encima que tuvo ciertas partes de la temporada de anotación y poder centrarse un poco más en defensa y en el rebote, que cuando lo quiere hacer, lo hace bien. Y ya pues sobre todo, al final, Jalen Duren, ya sabéis que muchas veces he sido muy crítico con él, porque no defiende, pero este año se esforzó mucho más en defensa, tuvo un improvement bastante serio allí, y si sigue mejorando en defensa, sigue mejorando en su capacidad de lecturas en ataque, puede ser cada vez más dominante en la pintura, y creo que este año es un año importante para él, porque tiene que ser capaz de dominar en la pintura y ser importante. Entonces, el año pasado, lo que digo, pegó un salto ahí, creo que he de dárselo porque creo que lo hizo bien, pero creo que sigue teniendo que mejorar, la verdad. Sobre todo en aspectos tácticos y de comprensión baloncestística, que a veces a mi gusto le faltan un poco. Y luego, ya por llegar aquí a Sar, a ver, ya sabéis que tengo muchísimas esperanzas en él. Yo he dicho que para mí este año va a ser equipo All Defense, lo tengo clarísimo. O sea, el que va a marcar la diferencia este año, la temporada de los Pistons, va a ser el hecho de que juegue a Sar Thompson, que el año pasado no pudo jugar tanto. O sea, este año va a jugar mucho, va a ser titular. Y va a ser increíble. O sea, es que lo tengo clarísimo. Ya sabéis que defiendo mucho que no está tan lejos de su hermano como parece, lo cual no va en contra de su hermano, que es increíble, sino va a favor suyo, de que muchas veces se le infravalora por el hecho de que no ha podido jugar tanto. Y luego, por último, Jaden Ivey, creo que a todos nos apetece que juegue bien. El año pasado empezó increíble y tenía pintaza la temporada que podía hacer. Se lesionó, fue una pena. Pero creo que este año, si consigue encontrarse de nuevo, tirar bien de tres, ser esa segunda espada que sea perfecta al lado de Kate y dando defensa, porque también lo necesitan por su parte, aunque venga de una lesión dura, tiene que defender, creo que puede ser bestial para ellos. Y es un año importante para él porque se tiene que ganar la renovación. Yo creo que lo más lógico es que si tiene una buena temporada donde promedia cerca de los 20 puntos por partido y tira bien de tres y es un buen combo guard donde también te da sus asistencias y puede jugar al lado de Kate defendiendo también, no me extrañaría que se ganen unos 25, 28 millones de dólares anuales. Creo que sería un poco como el de Giddey. Creo que sería el contrato acorde a él. Si le quieres pagar un poco más, le pagas un poco más, pero hombre, yo no pasaría de 4 años 120 millones pagándole 30 anuales. Pero aún así creo que eso es una muy buena cifra para él, o sea, sobre todo teniendo en cuenta que viene de estar lesionado toda la temporada. Todo esto dicho, ¿vale? Vamos a pasar a hablar del cuarto equipo del vídeo. Y vamos a pasar a hablar de Indiana. Un equipo que viene a jugar en las finales de la NBA y es complicado, ¿vale? Entiendo que ya no solo para el equipo, la franquicia, sino para los fans de Indiana en general, afrontar una temporada así, después de haber estado a un partido de ganar tu primer anillo, porque es verdad que Indiana ganó, si no me equivoco, 2 anillos en la ABA, pero bueno, yo estoy poniendo aquí solo los anillos de la NBA. Y es una pena porque creo que es duro al final ver a tu mejor jugador, un jugador como Hali, que al final ha brillado tanto en los playoffs. Yo creo que de hecho el jugador que más ha brillado en todos los playoffs y que más ha demostrado, que más ha callado bocas y que más ha dicho, oye, yo estoy aquí, respeten a mi nombre, pues yo creo que es una pena. La verdad es una pena, ya no solo para los fans de Indiana, sino para los fans del baloncesto en general, porque es un tío que se disfruta mucho, pero aún así, ya lo he dicho, me pasa con Indiana un poco como ya he comentado con Boston, es que no van a ser malos, o sea, Indiana es como Boston, es un equipo que lleva compitiendo muchísimos años, no para de competir y no van a dejar de competir ahora, por mucho que pierdan a su superestrella, porque están metidos ya en un entorno, en una cultura ganadora, en una cultura competitiva, y por mucho que pierdas a tu estrella, los jugadores tienen hambre de seguir compitiendo, de seguir ganando, y hay talento, y hay nivel. Y Indiana, estoy seguro que va a estar en los playoffs, aunque no esté Hali, es que lo tengo clarísimo. ¿Y por qué lo digo también? Porque tiene a Rick Carlisle, un entrenador que tengo una relación un poco de amor y odio con él por su época, mejor dicho, en Dallas, pero es un entrenador que ha entrado como anillo al dedo en Indiana, que encaja muy bien, que este juego de run and gun un poquito que se llevaba en la época y que le gusta tanto hacer con Indiana, aunque ahora con Hali lo van a perder un poco, pues bueno, encaja muy bien con él y con la franquicia y con lo que quiere con sus jugadores. Entonces al final ha tenido un fit perfecto ahí, además de que bueno, es un equipo que el año pasado fue muy bueno en ataque, que en defensa le costó un poco y fue 13º con rating defensivo, pero creo que si ese rating ofensivo lo pierden un poquito y baja un poco a unos 114 por partido, si lo que tienen que hacer un poco a lo mejor es mejorar un poquito en defensa, que en playoffs lo hicieron, y si al final no está Hali, vas a perder en ataque, pues esfuérzate más en defensa, sé mejor un equipo defensivo, y así por lo menos compensas y vas a seguir manteniéndote como uno de los equipos más competitivos del este, que yo creo que lo pueden hacer, además de que es un equipo que todavía tiene picks y tiene assets para poder mover
junto a los contratos que ya veréis que tienen en la franquicia, aunque es un equipo que un poco también, como pasaba con Memphis, tiene bastantes incógnitas, o tiene incógnitas por lo menos en el sentido de que tiene jugadores que tiene que ver cómo van a funcionar este año sin Hali, donde va a haber mucho protagonismo que va a tener que repartirse y va a tener que tomar decisiones. Por eso digo que creo que es un equipo que también, a pesar de que viene a jugar las finales, tiene una temporada bastante compleja, no solo porque tiene que seguir compitiendo o porque quiere seguir compitiendo, sino porque tiene que tomar decisiones duras. ¿Por qué lo digo? Porque tiene una alineación que sigue siendo muy buena, es decir, Nembhard va a ser el base, Bennett va a ser el escolta y luego va a tener a Nesmith, a Pascal Siakam y he puesto a J-Hub de titular porque es lo que se está diciendo y al final ya sabéis que yo estoy siguiendo un poco lo que dicen los artículos americanos para no inventarme yo tampoco nada. Aún así, tiene una segunda unidad que sigue siendo muy potente, que es TJ McConnell, Ben Sheppard, Jarice Walker ya, yo creo que se va a establecer en la segunda unidad, Obi Toppin y Isaiah Jackson, que recupera de toda la temporada lesionado, y luego a Tyrese, que es una pena, pero bueno, no va a jugar, así que ya sabéis que le pongo ahí, a Cam Jones, a Johnny Furphy, a Tony Bradley con asterisco y a James Wiseman. Es un equipo la mar de interesante, lo que os digo, ¿por qué? Porque aunque no han hecho casi cambios, porque los únicos cambios que han hecho, la realidad es que han sido incorporar a James Wiseman de nuevo, renovar a Isaiah Jackson, volver a fichar a Tony Bradley y traer a J-Hub, además de draftear a Cam Jones. Es decir, cambios minúsculos. Para empezar, por eso digo que creo que van a seguir compitiendo. Es decir, el grueso de la plantilla, quitando su estrella, sigue ahí. Por ende, tienen a Pascal Siakam, tienen a Smith, tienen a Mathurin, tienen a Nembhard. Van a seguir compitiendo. Es verdad que han perdido a Miles Turner. Es obvio, han perdido uno de sus jugadores más importantes. Eso también va a ir en detrimento de ese equipo. Pero lo que digo aún así es que teniendo en cuenta cómo está el este, es que creo que van a competir. No van a entrar a lo mejor entre los 6 primeros, pero por lo menos en el play-in seguro que van a estar y van a seguir compitiendo. Todo esto dicho, ¿vale? Repasar un poquito la plantilla y empezar un poco por Tony Bradley y James Wiseman, que bueno, le he puesto el asterisco a Tony Bradley, pero ¿por qué? No he puesto a Delon Wright en la plantilla, pero bueno, como todos sabéis, Monty Morris hace como 5 días se dijo que había fichado con los Pacers para el training camp y que lo más probable es que se iba a quedar en la plantilla porque querían tener un tercer base porque Hali no va a jugar en toda la temporada. Claro, ¿qué ha pasado? Porque bueno, claro, como cuando Haliburton está lesionado toda la temporada, se les abre un hueco en la plantilla, es decir, Haliburton no cuenta. Pero bueno, no he puesto a Delon Wright, la verdad, porque es que justo lo leí ayer cuando ya había hecho el gráfico. Pero Delon Wright ahora mismo se ha fichado porque Monty Morris se ha lesionado 2 días antes de empezar el training camp, entonces le han quitado ese contrato no garantizado y se lo han dado a Delon Wright. ¿Qué pasa? Delon Wright ahora mismo va a estar en la pelea con Tony Bradley y James Wiseman por ese roster spot que queda. Porque claro, no se pueden quedar los 3 con ese roster spot y solo se va a poder quedar uno porque al final luego Tyrese sí que, de cara a la temporada, sí que va a entrar como roster spot, aunque todavía para el training camp no. Entonces, yo creo que por lo que parece o por lo que se está diciendo, ¿vale? Entre Tony Bradley, James Wiseman y Delon Wright, lo más probable es que se quede con el roster spot Delon Wright y James Wiseman, porque quieren tener un tercer base, pase lo que pase. Entonces, si más o menos encaja, se lo quedarán. Y entre James Wiseman y Tony Bradley, a pesar de que Tony Bradley le acabaron dando minutos en playoffs, no paro de leer que en la organización de los Pacers están muy ilusionados con la posibilidad de poder volver a tener a James Wiseman y poder darle otra vez protagonismo, a ver si esta vez funciona y no se lesiona. Y que de momento el más candidato a irse es Tony Bradley. Pero bueno, tampoco va a pasar nada porque se vaya Tony Bradley del equipo, me refiero, o sea que no es el fin del mundo. Entonces, repasando también un poquito, pues bueno, al final lo que digo, James Wiseman, jugador interesante que si encaja y por fin juega, podría ser la sorpresa de esta temporada y que acabe siendo el pívot titular, lo cual creo que nos encantaría a todos, aunque a ver si por fin aprende a jugar al baloncesto. Y luego tenemos también en fondo de armario a Johnny Furphy y a Cam Jones. Cam Jones, que a ver, puede hacer un poco de base, pero entiendo que le quieren más como combo guard, anotador desde el banquillo, porque les falta ese rol. Y si Ben Sheppard no está jugando mucho y prefieren tener un jugador como Cam Jones desde el banquillo que les dé anotación, creo que encajaría bastante. Y luego Johnny Furphy, que tengo muchísimas ganas de ver si este año por fin le dan protagonismo. Yo estaba muy ilusionado con él el año pasado, me parecía un jugador muy interesante saliendo de la universidad. No tuvo mucho rol, también es verdad porque era un equipo muy profundo Indiana, pero este año creo que si le pueden dar minutos es que es una locura. Es un poco como J-Hub en el sentido de que es mucho más atlético de lo que parece y es un bicharraco en cierto sentido. Hay que ver también si puede comprender bien el baloncesto cuando juega en la NBA y sobre todo el ritmo de los Pacers, pero si se acopla a eso, vamos, es que yo creo que puede tener minutos al final de la temporada. Y luego ya pasamos a una segunda unidad, a mi gusto, muy interesante. En primer lugar es Isaiah Jackson, que yo de todos los 3 pivots que hay aquí es el que más me gusta y creo que es el que tendría que ser titular. Lo que pasa es que como viene de estar lesionado, entiendo que es complicado darle el rol titular desde el principio y por eso leo lo de J-Hub. Pero vamos, que lo que os digo, me encantaría y es el que más me gusta. Me parece un tío muy sólido, un reboteador agresivo, un jugador móvil.
es un poco undersized, pero es un buen defensor. Yo creo que es muy interesante para ellos. Y luego, además, le han firmado un muy buen contrato. O sea, es que le tienen que dar además minutos, yo creo, porque aunque venga de lesión, es que a la larga puede ser su jugador más interesante interior de todos estos. Y luego ya tenemos a Shepard, que bueno, es un buen tirador. Yo nunca soy muy fan de él. A mí no me gusta mucho Ben Shepard. Entiendo que es el típico jugador que encaja en Indiana porque juega bien el baloncesto, entiende bien el juego, es inteligente y más o menos tira bien de tres, pero a mí me parece que muchas veces se le sobrevalora un poco su defensa y que muchas veces va en detrimento del equipo los minutos que juega, pero bueno, es mi opinión. Y luego tenemos jugadores interesantísimos como TJ McConnell, que va a ser increíble este año y va a tener muchísimos minutos porque lo necesitan, la verdad. Y luego tenemos a Obi Toppin y Jarace Walker, que son los que me quería centrar, porque ya sabéis que he comentado mucho esta postemporada, o este verano mejor dicho, que Jarace Walker este año va a tener mucho protagonismo en Indiana. Y eso va a ir en parte también porque necesitan sacrificar, yo creo, que a Obi Toppin. Me encantaría que no le sacrificaran ni que le dieran muchos minutos a Jarace de 3, por eso le he puesto en la segunda unidad. Pero no sé si le van a querer dar tantos minutos de 3, aunque también tengan a Siakam por delante, entonces no lo sé, ¿vale? No sé qué van a hacer, pero me encantaría que por lo menos los dos sigan teniendo muchos minutos, porque Jarace se los merece, de verdad que es que Jarace Walker es buenísimo, y Obi Toppin creo que se los merece también, porque es que al final hizo unas finales increíbles y es un jugador que encaja perfecto en este equipo y sería duro verle partir, porque la verdad que pocos fits mejores va a tener otros equipos que no sean Indiana. Y luego ya pasando al quinteto, pues al final tenemos a J-Huff, que le he puesto como titular, que bueno, va a tener un buen encaje, un tío atlético y que tira bien de 3, un poco el perfil Miles Turner, aunque va a perder muchísimo en defensa en esa posición Indiana, perdiendo a Miles Turner. Y luego tenemos al final jugadores que lo que os digo también de incógnitas, el hecho de qué van a hacer con lo de Jarace Walker y Obi Toppin, qué va a hacer Bennedict Mathurin, porque tiene que firmar una extensión el año que viene, en verano, y va a ser un año importante para él. Si puede ser el líder de anotación de este equipo, por delante incluso de Siakam o por detrás de Siakam, pero lo ideal sería que por delante y promedio unos 23 puntos por partido, eso sería increíble para él, porque se ganaría muchísimo rol y mucho más protagonismo en Indiana de lo que la verdad que ha tenido estos últimos años. Pero si no consigue dar ese salto ofensivo que yo creo que esperan de él este año, pues puede que se quede un poquito estancada la situación en la agencia libre, como ha pasado con los Quentin Grimes y esta gente. Y luego tenemos jugadores al final como Nesmith, que ya sabéis que me encanta, es uno de mis jugadores favoritos de rotación, pero que al final este año sí va a tener responsabilidad, pero que va a seguir haciendo lo suyo, que es ser el puto amo. Y luego tenemos las dos pilares fundamentales para esta temporada, que es Nembhard, que es ver si te puede funcionar como el base primario de tu equipo. No va a suplir el playmaking de Haliburton, pero con que lo haga un 90% ya es increíble. Creo que va a tener mucha responsabilidad, también hay que ver cómo va a ejecutar tanto el ataque del equipo global, como, o Coral mejor dicho, como su generación individual de tiros, que también es algo interesante porque en las finales del año pasado tuvo un par de jugadas que a veces te hacen pensar ¿por qué no lo intentas más veces? Y creo que este año se lo van a pedir. Y luego ya Siakam, la joya de la corona de la temporada. A ver, uno de los jugadores más infravalorados siempre de la NBA, o sea, este tío es increíble, lo más importante es constante, es punzante, es constante, es un tío que siempre da lo que le pides, de verdad. A mí Spicy P me encanta, soy súper fan de él, me parece que es buenísimo y que creo que va a seguir siendo buenísimo este año y que de hecho va a hacer numerazos y que lo más probable es que sea All-Star porque es que es buenísimo. Y ya vamos a pasar al último equipo del vídeo, que son los Milwaukee Bucks. Y en este equipo es un equipo que también, es lo que os digo, es un poco un equipo complejo, porque al final se ha quedado Giannis, a mi gusto tampoco es porque mucho mérito del equipo, la verdad es más porque le ha apetecido quedarse a él, o porque no han encontrado un traspaso que les guste, pero John Horst es un desastre, le han renovado además por un contrato que no entiendo, la verdad Milwaukee que hace, lo mismo con Doc Rivers, es decir, creo que son dos personas que tendrían que estar fuera de esta franquicia y que sin embargo las atan a largo plazo, entonces no entiendo nada, pero bueno, no me meto con Milwaukee porque sí creo que es una franquicia que está un poco perdida. Aún así, es una franquicia que viene de quedar quinto en el este, que viene de ser más o menos sólido en ambos lados de la cancha, como veis hay un 115,9 de rating ofensivo y un 13,4 de rating defensivo. Está bien, es sólido, pero lo que destacó también un poco de Milwaukee es que está bien ser sólido en ambos lados de la cancha, pero si luego no eres excelso en ninguna, en playoffs no te va a dar. Y además, lo más preocupante para mí de Milwaukee es que no tienen assets, o sea, no tienen 3 picks. Si ya lo de los Caps es un poco preocupante, lo de Milwaukee más, o sea, tienen 2 picks de primera, un pick de segunda y 4 swaps de primera. Los picks de primera no los pueden traspasar, solo uno que es muy de largo plazo y que no creo que lo quieran mover, teniendo en cuenta lo de Giannis, y luego los pick swaps que no son buenos. Entonces, al final, Milwaukee está un poco atado de manos, y no creo que tiene algún que buen asset. Sí que es verdad que tiene un par de pick swaps que no están mal, pero que no tiene assets. O sea, básicamente no tiene assets y es bastante duro teniendo en cuenta que es un equipo que tiene que mejorar bastante. Todo esto dicho, ¿vale? Vamos a pasar a hablar ya de la alineación, ¿vale? O del quinteto, o mejor dicho, de la plantilla para
terminar el vídeo. Y es que tenemos a Kevin Porter Jr., Gary Trent Jr., Kyle Kuzma, Giannis Antetokounmpo y Miles Turner como gran adquisición de este verano en el quinto titular. Y luego tenemos a Ryan Rollins, AJ Green, Andre Jackson, Taurean Prince y Bobby Portis con Cole Anthony, Gary Harris, Chris Livingston, Tyler Smith y Jericho Sims. La verdad que viendo la plantilla de Milwaukee me pasa lo mismo que me pasaba el año pasado. Es decir, me gustan los jugadores de la plantilla, me gusta cómo está formada alrededor de Giannis, pero me falta talento. ¿Por qué? Porque tenemos jugadores interesantísimos que pueden ser muy buenos para ellos, como pueden ser Cole Anthony, como puede ser Gary Harris, dos jugadores que vienen de Orlando, cada uno por vía distinta, pero que son dos jugadores que les pueden dar mucho. Cole Anthony como supergenerador de banquillo, incluso si se gana el rol titular, podría ser una bestia, porque les puede dar esa capacidad de creación de tiros individual y anotación, pero claro que hay que ver con qué eficiencia lo hace, y si le van a dar minutos por delante de Ryan Rollins y Kevin Porter Jr., y luego Gary Harris, que como 3&D veterano está bien, pero que claro, es lo que vais a ver aquí con todos. ¿Qué es lo que me pasa con Milwaukee? Me gustan sus jugadores y tiene sentido todo eso alrededor de Giannis, sí. Pero el problema es que hay 10 jugadores que se merecen 2 puestos de la alineación titular o 3 puestos, pero todos tienen el mismo nivel. Ya ese es el problema en Milwaukee. Al final, Cole Anthony, Gary Harris, Ryan Rollins, AJ Green, Andre Jackson, Taurean Prince, Gary Trent Jr., Kevin Porter Jr. y Kyle Kuzma son todos jugadores de 6, 6,5. Alguno puede estar de 7, pero lo que no tienen son jugadores de 8,5, 9, que es lo que necesitas tener en su equipo. Y al final, Milwaukee, si pudiese conseguir en el mercado un alero que fuese mejor que Kyle Kuzma y un base mejor que Kevin Porter Jr., que fuese diferencial respecto al resto de jugadores que he mencionado, el equipo mejoraría muchísimo, porque si tienes a Giannis, tienes a Miles Turner, tienes a Gary Trent Jr., que es un buen escolta para tener en la alineación titular y en un muy buen contrato, y tienes un mucho mejor base y un mucho mejor alero, y mantienes por lo menos a 4 de los jugadores que están aquí de fondo de armario, mientras que a los demás les has movido sumando salarios, es que Milwaukee mejoraría de una manera increíble. Pero claro, es lo que os digo, al final tiene jugadores de nivel similar que sí, si uno te sale bien y otro te sale mal, te da igual porque el que te está saliendo bien es el que te vale y al que le vas a dar minutos, pero aún así te falta ese jugador diferencial. Y es un poco lo que me jode de Milwaukee. Porque luego tienen jugadores en el fondo de armario como Chris Livingston y Tyler Smith, que sobre todo Tyler Smith a mí me podía parecer interesante, pero que fue un desastre el año pasado y en la Summer League también lo ha sido, y la verdad, me ha decepcionado un poco, la verdad. Y Chris Livingston es que no le veo ningún hueco en este equipo, la verdad. Y luego Jericho Sims, que es verdad que es un buen cuerpo así grande para tener en el fondo de armario, pero que tampoco es nada del otro mundo. A mí me gusta, pero que no va a ser un jugador importantísimo en un equipo para ganar un anillo. Y luego es verdad que tienen también jugadores interesantes, en plan, tiene a Andre Jackson, que es un buen defensor, es un tío que te va a dar jugar duro desde el banquillo, pero que si sigue sin desarrollar un lanzamiento de 3 más o menos bueno, no va a tener minutos super tops en este equipo. Luego tenemos a AJ Green, que para mí es el mejor de todo el banquillo, directamente os lo digo, o sea, me la pela, de verdad lo pienso, con Ryan Rollins, porque me parece que es un súper buen tirador, pero que también en defensa se esfuerza y que es un tío que sabe jugar bien al baloncesto y que de verdad creo que no me extrañaría que acabe siendo titular. Y luego Ryan Rollins, que me parece que el que te va a acabar siendo titular del equipo, más que nada porque es el como base más puro y que puede pegar un salto más importante. Al final Cole Anthony, por mucho que a mí me guste, o Kevin Porter Jr., por bien que jugara el año pasado, ya son lo que son y no van a empezar a meter de repente 20 puntos por partido. Pero Ryan Rollins no va a meter 20 puntos por partido, pero sí que es un tío que todavía tiene cosas que demostrar en la NBA y que si promedia unos 13 puntos por partido y te da 6, algo asistencias y tira bien, porque es una cosa buena de él, que es eficiente, creo que puede ser muy top para los Bucks como tener como base titular, por lo menos por delante de Kevin Porter Jr. y Cole Anthony, aunque es lo que digo, que me gustaría que reforzaran esas posiciones con jugadores diferenciales. Y luego al final tenemos a Taurean Prince, que es el protegido de Doc Rivers. No me extrañaría que acabe siendo titular por delante de Kyle Kuzma y no estaría tampoco en desacuerdo, pero bueno, he puesto a Kuzma por ver si este año funciona y juega bien, pero bueno, que Taurean Prince, al caso, buen tirador, defensor correcto, tampoco un poco defensor sobrevalorado, pero aún así un tío sólido en defensa y sólido en ataque. Y luego Bobby Portis, que al final va a ser el sexto hombre del equipo, que te da buenos minutos, ya todos sabemos que es Bobby Portis, que el año pasado hizo mejor final de temporada de la que la empezó, o sea, empezó bastante mal, pero bueno, luego acabó bien y compensó un poco sus estadísticas, pero creo que este año, si consigue tener un buen nivel de sexto hombre, yo creo que les haría bastante bien, la verdad, porque le necesitan. Y ya pasando a la alineación titular, pues es que tenemos lo que os digo, es el problema, que si os fijáis, siempre que vamos repasando los equipos, cuando llegamos a las alineaciones titulares, por lo general siempre hay mínimo 4 jugadores que se nota que das un salto de nivel. Pero aquí el problema es que salto de nivel solo hay con Giannis y con Miles Turner. Con los otros 3 no hay un salto de nivel. Y ese es el problema. Que
al final paso de comentar los que os he comentado y paso a hablar de Kevin Porter Jr., por ejemplo, y digo, pues bien, lo hizo bien el año pasado, tuvo sus momentos en playoffs, pero no es mejor que el resto. Y lo mismo con Gary Trent, tuvo unos playoffs increíbles, pero Gary Trent este año no va a promediar 20 puntos, ¿vale? A lo mejor hace una muy buena temporada, mejor que el año pasado, y por fin se establece como lo que tendría que haber hecho el año pasado de ser el mejor escolta de los Bucks y promediar 13, 14 puntos tirando bien de 3, pero no te va a ganar un partido de playoff, o sea, no te va a ganar la NBA, ¿vale? El hecho de tener a Gary Trent como tu mejor guard titular, es que no lo va a hacer. Y luego tenemos a Kyle Kuzma, ¿qué queréis que os diga? O sea, Kuzma, si es bueno este año, sería increíble, pero es que no lo sé si lo va a ser. Si por fin este año de repente encuentra su juego de los Wizards y te promedia 20 puntos, es bueno reboteando, juega duro, tira bien de 3 y defiende bien, sería increíble, pero es que, vamos, no me da nada de confianza. O sea, no creo que va a hacerlo. La verdad creo que va a ser malo y creo que lo más probable es que le muevan los Bucks por algún que otro jugador interesante que poder poner de guard que les dé nivel. En plan, yo qué sé, que le muevan por una primera ronda. Yo qué sé. Imaginaos que los Grizzlies están siendo malos. Pues que hagan un 3-team trade y yo qué sé. Y que a los Bucks llegue Anthony Simons, a los Grizzlies, a los Celtics llegue KCP porque es expiring y los Grizzlies se coman a Kuzma, que es un contrato que va a ser malo un año más, pero que como están siendo malos les da igual. Algo del estilo. En plan, algo del estilo y que reciban a un Anthony Simons. Yo en uno de los vídeos anteriores que hice de traspasos puse que les llegara Cam Thomas y Haywood Highsmith para que les diese un gran defensor que no tienen tampoco en el banquillo. Entonces, bueno, creo que tienen posibilidades. O sea, dentro de lo que cabe tienen los swaps, que es lo que os digo. Pueden usarlos para conseguir jugadores un poquito mejor o que estén jugando no tan bien y que te la juegues tú a que en tu equipo jueguen mejor. Pero bueno, no sé. Y luego al final, bueno, tienen los dos mejores jugadores. Miles Turner, que es al final el mejor pivot que hay en toda la NBA para poner al lado de Giannis. O sea, es perfecto. Porque es lo que era Brook López en su momento. Pero a lo mejor un pelín peor defensor de lo que fue el Brook López de élite, que peleó por un defensor del año, pero mejor en ataque. Y al final es un fit perfecto para tener al lado de Giannis en un contrato bastante bueno, la verdad. Y luego tienes a Giannis que al final, pues bueno, ya lo dije en mi predicción. Creo que Giannis va a ser el scoring champ. Creo que se va a llevar el título de anotación de la temporada, porque creo que va a promediar unos números monstruosos. O sea, yo creo que Giannis este año va a promediar 34 o 35 puntos fácil. O sea, es que creo que va a ser exagerado porque juega solo. O sea, juega solo, es una pena, pero creo que el equipo, por mucho que lo que os digo, te encajen las piezas y diga, hostias, AJ Green, Ryan Rollins, Kevin Porter Jr., Gary Trent, Kuzma, no sé qué, Bobby Portis, Andre Jackson, Cole Anthony, tienen hasta fondo de armario en cierto sentido, pero es que luego es lo que os digo, no hay talento diferencial y al final en la NBA actual no te vale con tener buenos jugadores de rol al lado de tu estrella. Te vale tener buenos jugadores de rol, pero luego tener otros 3 tíos como Miles Turner buenos a su lado. Y de momento no los tienen. Entonces, ya me diréis qué os parece esta división central. La verdad que tiene equipos interesantes, tiene plantillas curiosas, pero tiene equipos que tienen que tomar decisiones importantes y que hay que ver cómo van a jugar, porque creo que, lo que os digo, hay equipos más buenos, equipos más malos, pero sobre todo hay decisiones importantes que tomar, como si en Cleveland quieren bajar del segundo apron, si Detroit quiere hacer un movimiento agresivo por una estrella como Lauri Markkanen, si Milwaukee quiere hacer movimientos para conseguir jugadores diferenciales, y luego sobre todo si Indiana quiere tomar decisiones como mover a Obi Toppin o renovar a Mathurin, y lo más importante de todo, que es si Chicago por fin quiere dejar de ser mediocre y una panda de inútiles y ser bueno. Entonces nada, espero que os haya gustado un montonazo el vídeo, que os esté gustando la guía, y nada, un abrazo muy muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo de The Sixth Man. Chao.